Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar del partido de vuelta de esta Copa Sudamericana entre Huracán y Once Caldas, que terminó con la victoria de Once Caldas 3-1, un partido bastante caótico en donde hubo 4 expulsados que al final terminó siendo solamente dos goles anulados, uno para cada equipo y además 4 goles bastante buenos, un partido muy reñido y que lastimosamente también las condiciones climáticas no fueron favorables para que se diera un partido fluido. Así que vamos a hablar de cómo se desarrolló el juego y además dar las claves del por qué Once Caldas es el justo clasificado a la siguiente fase de esta Copa Sudamericana. Y bueno gente, vamos a hablar de este primer tiempo, un primer tiempo que el desarrollo fue bastante similar, sobre todo porque fue un juego de ida y vuelta, los dos equipos intentando marcar un gol. Eso sí, a medida que iba pasando el tiempo, Huracán iba cogiendo más protagonismo, porque era el equipo que necesitaba el resultado y además el equipo que era local. Once Caldas no se convirtió en un equipo netamente defensivo, pero sobre todo estaba intentando jugar al contraataque con esos extremos tan rápidos que tiene. El partido tuvo 5 momentos importantes en este primer tiempo. En el minuto 5 llegó el gol de Huracán que terminó siendo anulado después de un tiro de esquina. Yo también vi una falta sobre el central de Once Caldas, pero la verdad estaba ya en fuera de juego. Uno de los jugadores que ni siquiera estaba haciendo parte de la jugada o hizo parte de la jugada o hizo el gol. Al minuto 12 viene el gol de Once Caldas, un gol que también terminó anulado, un contraataque en donde Dairo Moreno la termina definiendo como un crack. Lastimosamente, sí, estaba muy adelantado. Después al minuto 35 el penal sobre Bizanz, que lastimosamente Cuesta llega muy tarde a cerrar. También la cancha, como decía en la introducción, no estaba en las mejores condiciones, entonces se prestó a muchas faltas en este primer tiempo, sobre todo por eso, porque los jugadores se deslizaban por la cancha. Está el penal que fue bastante infantil, por lo que les digo, y bastante claro, nada que protestar. Y llega el jugador que es estadounidense, me sorprendió, pensé que era argentino y tenía ascendencia. Bueno, no sé la historia de Miljevic, que la termina defendiendo muy bien de penal. Después al minuto 39, justo después del penal, viene una jugada de contraataque bastante buena de Once Caldas, en donde hace una diagonal perfecta el jugador Barrios. Se saca el portero Galíndez y hace un centro también muy bueno y llega obviamente el goleador, el jugador que siempre aparece en Once Caldas, y de cabeza lo convierte Dairo Moreno. La verdad, un golazo que le da el empate, como digo, al minuto que se reanudó el partido. Y lo último relevante fue la expulsión del jugador Bizanz, el mismo que provocó el penalti, terminándole un codazo a Cuesta, el lateral izquierdo de Once Caldas, de mala leche, con toda la gana. Y después de revisar el VAR, el árbitro le saca la roja. Y ahí termina el primer tiempo. El segundo tiempo fue un partido totalmente diferente. A Huracán le costó demasiado esa expulsión de Bizanz. No tanto en el anímico, porque del minuto 45 hasta el 65 fue todo el tiempo Huracán atacando. Un Once Caldas que se vio en la obligación de retroceder mucho en su campo. Un Huracán que se estaba acercando mucho, pero no estaba siendo contundente. Justo en su mejor momento llega el gol de Once Caldas, el segundo gol que no solamente le dio la ventaja en este partido, sino que prácticamente mató la serie para Huracán. El gol de Once Caldas llega después de un contraataque, la misma fórmula que le venía funcionando en este partido. En ese momento se acabó el partido porque el minuto 65 hasta el 90 ocurrieron algunas cosas, pero no tan relevantes a lo que ocurrió minutos después de este gol de Once Caldas. En el minuto 67, después de que los jugadores de Once Caldas estuvieran celebrando el gol, iba volviendo Mateo García a su propio campo cuando se cruza con el jugador Miljevic, el jugador que hizo el gol de Huracán. Se le burla en la cara el jugador Miljevic, totalmente sacado obviamente por la impotencia. Lo coge del cuello a Mateo García. Mateo García hace lo que tenía que hacer, que era tirarse al piso. En ese momento llaman al árbitro al VAR. Ahí entre los dos equipos empieza la pelea, a discutir, a empujarse. Obviamente ahí el partido se perdió. El árbitro va al VAR, revisa que estaba claro que se merecía la expulsión. En ese momento el árbitro vuelve a la cancha, pero no a expulsar a Miljevic, a expulsar a Mateo Zuleta y a Ibáñez. En la transmisión no se ve la razón por la cual él expulsa a estos dos jugadores, porque la verdad están todos los jugadores sí, de los dos equipos peleando entre sí, empujándose, mejor dicho, eso, un caos total. El árbitro le saca la roja a los dos jugadores, después se devuelve al VAR, ve las imágenes de ese encontronazo entre los dos equipos, después vuelve a mirar la jugada de Miljevic, vuelve a la cancha, sigue hablando por el audífono con los del VAR, no le saca roja a Miljevic, camina por la cancha como 30 segundos, se devuelve al VAR otra vez a revisar la jugada y después de esa última revisión, que fueron 3, se va y expulsa al jugador Miljevic.
de Huracán. Entonces Huracán ya tenía 3 expulsados y Once Caldas 1, pero no terminó todo el caos que también generó el árbitro en este partido. Porque en el minuto 74, el árbitro, antes de reanudar, porque le seguían alegando a él que por qué los expulsaba, Mateo Zuleta volvió a la cancha a decirle por qué. Dairo Moreno, que era el capitán de Once Caldas, también diciéndole que por qué, que amarilla a los dos. Que, bueno, hablaron ahí y el árbitro cambió de parecer. Le quitó la roja a los dos jugadores, a Zuleta y a Ibáñez. Y ya terminó el partido. Huracán, esos últimos 15 minutos, solamente con 2 expulsados y Once Caldas sin ningún expulsado. Entonces el partido se volvió ahí un Huracán totalmente lanzado en ataque, intentando hacer la épica en este partido, y Once Caldas con todos los espacios del mundo, una defensa que estaba por delante de la mitad de la cancha, y un Once Caldas totalmente liberado en ataque. Y ahí llega el gol que terminó de acabar este partido, que fue al minuto 87, otro contraataque después de una jugada de balón parado de Huracán. Obviamente habían como 2 jugadores de Huracán defendiendo y por delante del mediocampo, y 2 jugadores de Once Caldas terminaron atacando, y al final hace el segundo gol Dairo Moreno. Después de eso añadieron como 10 minutos, no entendí por qué el árbitro hizo eso. Once Caldas tuvo ahí un par de ocasiones, Huracán también tuvo una, y terminaron peleando ahí con el portero de Once Caldas, y ahí se termina un partido, como digo, sobre todo en el segundo tiempo, bastante caótico. Como conclusión de este partido, me parece que Once Caldas fue el justo ganador de la serie. Fue el equipo que jugó mucho mejor en general. En el primer partido debió Once Caldas ganar casi que 4-0, pero apareció el portero Galíndez a salvar como 4 o 5 oportunidades claras de gol. En ese partido Huracán no mostró absolutamente nada, ni individual ni como equipo. En este segundo partido, obviamente Huracán, sabiendo que está de local, salió con más intenciones, pero igualmente en el primer tiempo fue bastante parejo, sobre todo porque Once Caldas le jugó muy inteligente el partido. El planteamiento de Arriero Herrera fue bastante bueno, sabiendo que Huracán iba a ser el equipo que iba a atacar más, decidió jugarle al contraataque con esa defensa tan partida de Huracán. Los goles llegaron de esa manera, entonces le funcionó ese planteamiento. Y además, lo más importante y lo más destacable en este partido, aparte de la eficiencia y la eficacia que tuvo Once Caldas en las jugadas de ataque, fue cómo Once Caldas sacó el partido a los jugadores de Huracán. Primer tiempo manejándoles el partido, desde el primer tiempo sacándoles la piedra. De hecho, eso fue lo que ocasionó que después, en una jugada dividida, ese jugador Bizanz viniera y le metiera el codazo en la cara a Cuesta. Eso fue lo que ocasionó que después del segundo gol de Once Caldas, Miljevic ocasionara todo ese caos en el partido y se fuera el expulsado, y casi expulsan a otro jugador de Huracán. Y hizo que Huracán jugara 20-30 minutos con 2 jugadores menos, con una cancha que no estaba en buenas condiciones, y un Once Caldas que ya estaba bastante cómodo y que aprovechó todas estas situaciones y le ganó de canchero a Huracán en Argentina. Y bueno, gente, muchas gracias por haber visto el video. Por favor, denle like, compartan, suscríbanse al canal. Los invito a que me sigan en mis otras redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter. También a que se suscriban en el segundo canal, que se llama de la misma manera. Todo está en la descripción del video. Y además comenten acerca de qué les pareció el desempeño de Once Caldas, no solamente en este partido, sino en toda la serie completa.